Mi novia me fue infiel con su exnovio, así que tomé venganza el día de su cumpleaños. Recuerdo perfectamente el momento en que conocí a Valeria. Fue en una fiesta de amigos en común, uno de esos eventos casuales que parecen insignificantes, pero que al final te marcan. La gente la adoraba, y yo, sin querer, caí en su encanto. Empezamos a salir, primero con cautela, luego con más confianza. Aquella relación fue algo que nunca imaginé. Teníamos todo en común, las mismas canciones, los mismos lugares favoritos, incluso la misma forma de ver la vida. Nos entendíamos sin palabras, y lo más importante, sentía que confiaba en ella. Los primeros meses fueron como un sueño, y cada vez que nos veíamos, sentía que lo nuestro se fortalecía más. Las citas, las tardes en el cine, los pequeños detalles que hacían que todo fuera perfecto. Parecía que el destino nos había unido, y yo estaba feliz. De verdad lo estaba. Pero no siempre las cosas son lo que parecen. Poco a poco, comencé a notar cambios, aunque no los quería ver. Valeria ya no me miraba de la misma manera. Había algo en su mirada, algo distante que no podía identificar. Las conversaciones se hicieron más cortas y sus respuestas más evasivas. Pensé que era solo una racha, tal vez el estrés del trabajo, o tal vez yo estaba siendo demasiado celoso, inseguro. Pero algo me decía que no era solo eso. Y aunque intenté ignorarlo, no pude evitar sentir que algo no estaba bien. El problema comenzó con pequeños detalles. Una vez, durante una cena tranquila en casa, Valeria se quedó mirando su teléfono durante más tiempo de lo normal, como si estuviera esperando un mensaje, pero no me decía nada. Cuando le pregunté, me sonrió, como si no hubiera ocurrido nada, y dijo, solo un mensaje de trabajo. Yo no le di mucha importancia, aunque un ligero nudo se formó en mi estómago. No era la primera vez que veía esa misma reacción, pero al principio pensé que estaba siendo paranoico. La siguiente vez fue más evidente. Valeria empezó a salir más con sus amigas, algo que no me preocupaba en principio. Pero cuando le preguntaba por sus planes, su respuesta siempre era vaga. Solo vamos a dar una vuelta o vamos a tomar algo. No podía entender por qué se mostraba tan reservada, y cuando insistía un poco, me encontraba con una respuesta que me dejaba aún más inquieto, es solo una salida entre amigas, no hay nada raro. Comencé a sentirme extraño. Mis amigos me decían que todo parecía estar bien, que tal vez solo era un momento en el que ella necesitaba espacio. Pero mis dudas seguían creciendo. Aquello no era normal, y lo sabía. Lo peor llegó una tarde, cuando fui a su casa y, como siempre, dejé mi chaqueta sobre el sofá. Al darme vuelta, noté su celular sobre la mesa de café. Había una notificación de mensaje. Era de un número que no reconocía. Lo que pasó después fue instinto puro, algo que no puedo explicar. Miré el mensaje, y lo que vi me dejó helado, un te extraño, ¿cuándo nos vemos? No podía ser. ¿Cómo era posible que estuviera pasando esto? El nombre que apareció en la pantalla me golpeó con fuerza, el exnovio de Valeria. No lo había mencionado en mucho tiempo. Al principio pensé que tal vez era solo un mensaje inocente, un saludo de viejo amigo. Pero algo en su tono, en sus palabras, me hizo sentir que había algo mucho más profundo entre ellos. Algo que no podía ignorar. Mi corazón latió con fuerza, pero no hice nada. No dije nada. Me quedé allí, con el celular en las manos, con el teléfono de Valeria brillando bajo la luz tenue de la habitación y una angustia creciente en mi pecho. En lugar de confrontarla, decidí esperar. Algo en mí me decía que debía ver más, debía saber hasta dónde llegaba todo esto. Sabía que, en cuanto lo hiciera, no habría vuelta atrás. Esa noche me costó dormir. Me quedé en la cama, mirando al techo, dándole vueltas a todo lo que había descubierto. El dolor me quemaba por dentro. ¿Cómo había llegado a este punto? Pensé en lo que Valeria y yo habíamos sido, en los buenos momentos, en los sueños que compartíamos. Pero ahora, todo eso parecía una mentira, un espejismo. El día siguiente no fue mejor. Valeria, como si nada hubiera pasado, continuó su rutina habitual. Me sonrió,
me habló de su día, me contó detalles de la fiesta de cumpleaños que había estado organizando para ella misma. Iba a ser una celebración grande, con amigos, familiares, una noche perfecta en la que todos estarían allí para festejar. No me mencionó nada sobre su exnovio, ni sobre los mensajes que había encontrado, ni sobre la tensión palpable entre ellos. No había nada en su rostro que indicara que algo estuviera mal. Pero para mí, todo ya había cambiado. Me pasé los siguientes días analizando cada pequeño gesto, cada conversación. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que había leído. No podía evitar preguntarme por qué me había traicionado de esa manera. Sabía que lo que estaba haciendo no era saludable, pero la rabia que sentía dentro de mí no me dejaba pensar con claridad. Ya no quería confrontarla. No quería darles a ellos la satisfacción de que todo eso me afectaba. Quería algo más, algo mucho más profundo, quería que ella sintiera el dolor que yo estaba sintiendo. Y entonces, comenzó el plan. No iba a enfrentarla ahora, no todavía. Iba a esperar. Iba a esperar el momento perfecto, el momento en el que ella menos lo esperara. El día de su cumpleaños. La fiesta. La oportunidad perfecta para devolverle todo lo que me había hecho. La primera regla de todo plan de venganza es tener pruebas. Necesitaba pruebas contundentes, algo irrefutable que demostrara lo que Valeria estaba haciendo a mis espaldas. No podía simplemente confrontarla sin algo sólido, algo que ella no pudiera negar. Así que, esa noche, mientras ella dormía, tomé la decisión. El teléfono de Valeria descansaba sobre la mesa de noche, cerca de su almohada. La luz tenue de la lámpara iluminaba la pantalla, que ya estaba apagada. Era una oportunidad perfecta. Respiré hondo, casi como si estuviera a punto de cometer un crimen, y con las manos temblorosas, tomé su teléfono. Mi corazón latía rápido. No me sentía orgulloso de lo que estaba haciendo, pero la furia y la desilusión me nublaban la mente. Al principio, no podía recordar la contraseña, y por un momento, pensé que me había equivocado al intentar hacerlo. Pero el deseo de encontrar la verdad era más grande que cualquier remordimiento. Después de varios intentos, la pantalla finalmente se desbloqueó. Lo que vi me confirmó todo lo que había sospechado. Los mensajes seguían ahí, tal como los había dejado, un intercambio constante entre Valeria y su exnovio, cargado de palabras que no dejaban lugar a dudas. Te extraño, cuando nos vemos, no puedo dejar de pensar en ti. Cada palabra me golpeaba como un puño en el estómago. ¿Cómo podía hacerme esto después de todo lo que habíamos compartido? Sentí la rabia burbujear en mi interior, pero no era suficiente. Necesitaba algo más. Quería algo que no pudiera ser interpretado de otra manera, algo que Valeria no pudiera justificar como una simple conversación amistosa. Así que, sin pensarlo dos veces, hice lo que ya tenía planeado, tomé capturas de pantalla. Cada uno de esos mensajes, cada palabra, cada emoticono que dejaba en evidencia lo que estaba sucediendo, lo guardé. Me aseguré de capturar todo. No podía dejar cabos sueltos. Cuando terminé, un escalofrío recorrió mi espalda. No sentí alivio ni satisfacción, solo un vacío profundo. Era como si todo lo que había conocido, todo lo que había creído sobre nosotros, se desmoronara frente a mis ojos. Pero tenía lo que necesitaba. Ahora, el siguiente paso era hacerla pagar por lo que había hecho. La idea vino de repente, como si algo dentro de mí hubiera dado la respuesta exacta. Recuerdo haber visto un video en internet sobre una broma cruel, una en la que alguien ponía una carta o un objeto que revelaba una gran sorpresa dentro de una caja de regalo. Una broma que revelaba una verdad devastadora de la forma más impactante posible. Y eso fue exactamente lo que decidí hacer. Al día siguiente, cuando Valeria salió a hacer unas compras, me puse a trabajar. Compré una caja de regalo, una de esas bonitas con un lazo dorado. Quería que se viera elegante, que no sospechara nada, pero que cuando la abriera, fuera como una bomba explotando en su cara. Dentro, coloqué las capturas de pantalla de los mensajes. Cada una cuidadosamente dispuesta, mostrando todo lo que había descubierto. No quería que se escapara ni un solo detalle.
Quería que entendiera lo que había hecho y lo que ahora yo sabía. Pasé horas en eso, organizando las capturas de manera que parecieran parte de una sorpresa. Cada mensaje, cada conversación que había leído, la metí en la caja, una tras otra. No sabía si iba a estar preparada para lo que iba a pasar después, pero en ese momento, la venganza era lo único que me mantenía en pie. Quería que ella viera todo, que la angustia la invadiera como me había invadido a mí. Quería que supiera, sin lugar a dudas, que yo ya sabía la verdad. El día de su cumpleaños llegó, y con él, la fiesta que Valeria había estado planeando durante semanas. Todo estaba listo para ser una noche de celebraciones, amigos, familia, música, comida, risas. Nadie sabía lo que estaba por suceder. Nadie sabía que esa noche, en lugar de una fiesta llena de alegría, sería el escenario de la verdad. Esa tarde, mientras Valeria se preparaba para la fiesta, yo me quedé con la caja de regalo en mis manos. La miraba, como si estuviera sosteniendo el futuro de nuestra relación en ella. Pensé en todos los momentos que habíamos compartido, en lo que había significado para mí. Y, sin embargo, al pensar en todo eso, mi mente se nublaba. No podía recordar esos buenos momentos, no cuando la traición estaba tan clara frente a mí. Decidí que no podía esperar más. Sabía que Valeria estaría ansiosa por recibir sus regalos, pero no podía simplemente entregarle la caja en medio de la fiesta. Quería que todos estuvieran allí. Quería que sus amigos, su familia, sus seres más cercanos fueran testigos de lo que ella había hecho. Así que, con la caja en mis manos, me dirigí a la fiesta. Cuando llegué, la vi conversando con algunos de sus amigos en el jardín. Su risa era la misma, su sonrisa aún esa que me había enamorado, pero algo en su actitud me hizo sentir como si estuviera viendo a una extraña. La miré por unos segundos, tratando de no pensar en todo lo que había descubierto, pero la verdad me quemaba por dentro. El momento perfecto llegó cuando todos estaban reunidos alrededor de la mesa. Valeria, con una sonrisa radiante, empezó a abrir los regalos. Yo estaba en silencio, observando cada uno de sus gestos. Luego, llegó mi turno. Con una sonrisa forzada, le entregué la caja. Valeria me miró con sorpresa, sin saber qué esperar. ¿Qué es esto?, preguntó, intrigada. Abre y verás, respondí, sin poder evitar que una ligera satisfacción invadiera mi voz. Sabía lo que estaba por suceder. Valeria comenzó a deshacer el lazo, sin sospechar lo que iba a encontrar dentro. Al abrir la caja, sus ojos se encontraron con las capturas de pantalla. Primero, parecía confundida, luego, a medida que entendía lo que estaba viendo, su rostro se fue transformando. La sonrisa desapareció, y en su lugar apareció una expresión de horror. Un silencio denso se apoderó de la habitación. Todos los ojos estaban sobre ella. Nadie entendía lo que estaba sucediendo, excepto Valeria y yo. La habitación estaba en completo silencio, el aire se volvió pesado, como si todos pudieran sentir la tensión entre Valeria y yo. Ella sostenía la caja, mirando las capturas de pantalla, sus ojos pasaban rápidamente de una a otra, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Nadie decía nada. El murmullo que había llenado la sala momentos antes se desvaneció, y en su lugar, solo quedó el sonido sordo de la respiración de los presentes. Valeria levantó la mirada lentamente, sus ojos, llenos de confusión y pavor, se encontraron con los míos. Quería ver en su rostro algo de arrepentimiento, algo de culpa, pero lo único que vi fue un intento desesperado de ocultar la vergüenza. Su rostro palideció, y aunque trató de sonreír como si nada hubiera sucedido, su boca temblaba, y sus manos, que sostenían las capturas, empezaron a sudar. ¿Qué es esto, David? Su voz tembló. Intentó disimularlo, pero su nerviosismo era evidente. En ese momento, los demás comenzaron a murmurar, tratando de entender lo que estaba pasando. Algunos, sin saber la razón detrás de la caja, se acercaron para ver qué había dentro, mientras otros, como si ya sospecharan, intercambiaban miradas llenas de incertidumbre. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno de los amigos de Valeria, que estaba parado cerca de la mesa.
El tono de su voz reflejaba la misma confusión que todos los demás estaban experimentando. Sin decir palabra, me quedé mirando a Valeria, observando cómo trataba de disimular su incomodidad. No era necesario que dijera nada. El mensaje ya estaba claro. Ella sabía lo que había hecho, y ahora todos los presentes lo sabían también. Valeria, incapaz de controlar su angustia, intentó sonreír, pero la sonrisa se convirtió rápidamente en una mueca de frustración. David, por favor, no hagas esto aquí, dijo, su tono ya no sonaba seguro, sino suplicante. Al principio, me quedé en silencio. Mi venganza no era solo un castigo para ella, sino para todos los que habían sido parte de nuestra relación. Quería que cada palabra de su disculpa fuera un reflejo del daño que había causado. No iba a dejar que se saliera con la suya. Pero entonces, uno de los amigos de Valeria, un chico llamado Juan, se acercó y, sin entender completamente lo que pasaba, comenzó a señalar las capturas de pantalla. ¿De qué están hablando?, dijo en voz alta. Su tono era algo acusador, pero aún confundido. Valeria, ¿qué significa esto? La tensión en el ambiente aumentó. Todos los ojos estaban sobre nosotros. Los amigos de Valeria comenzaban a mirar con desconfianza, y algunos de ellos se inclinaban para ver las capturas. Vi como una de sus amigas se llevó la mano a la boca en shock. Valeria, empezó una amiga de ella, Clara, con voz baja pero clara. Esto es. Se detuvo, sin poder completar la frase. La verdad ya no podía ser ignorada. Todos los ojos estaban ahora sobre Valeria, esperando una explicación, esperando que ella dijera algo, que se justificara. Pero ella no podía. No había palabras que pudieran borrar lo que había hecho. Valeria intentó cerrar la caja y esconderla, como si eso pudiera detener el flujo de acusaciones que venían. Pero antes de que pudiera hacerlo, yo hablé, por fin rompiendo el silencio. No tienes nada que esconder, Valeria, dije, mi voz firme, aunque el dolor aún se sentía en mis palabras. Los ojos de todos se fijaron en mí. Todos tienen derecho a saber lo que hiciste, lo que me hiciste. Esto no se trata solo de mí, se trata de todo lo que nos rodea. Mis palabras calaron hondo, y, por un instante, Valeria dejó de intentar disimular. Su rostro mostró por fin lo que sentía, miedo, arrepentimiento y, sobre todo, la angustia de haber sido descubierta. Ya no podía ocultarlo. Los mensajes seguían ahí, irrefutables. David, por favor, imploró, su voz apenas un susurro. Sabía que las palabras no tenían el poder de cambiar nada ahora. Había cruzado la línea. Había elegido mentir, elegir a su exnovio antes que a mí. El daño ya estaba hecho. Los murmullos de la gente aumentaron. Algunos amigos de Valeria ya se mostraban incómodos. Otros, como Juan, seguían buscando explicaciones que parecieran tener sentido, pero todo se estaba desmoronando ante sus ojos. Esto no tiene sentido, dijo Juan, tomando la palabra. Su tono estaba entre la incredulidad y la defensa. ¿Valeria? ¿De qué hablas? ¿Por qué no nos explicas? Pero Valeria no podía hablar. Sabía que no podía decir nada que justificara lo que había hecho. La situación estaba fuera de su control. La mirada de sus amigos cambiaba lentamente, de la preocupación a la desconcierto y, finalmente, a la desconfianza. Sus propias amigas, que tanto la habían apoyado, ya no sabían qué decir. No lo entiendo, dijo Clara, aún con la boca abierta. Era como si no pudiera procesar lo que estaba viendo, como si todo el tiempo que conoció a Valeria no tuviera sentido. La verdad, por fin, había salido a la luz. No podía cambiar nada. Valeria, que en un principio parecía tener todo bajo control, ahora se veía completamente vulnerable. La presión de las miradas de todos, la incredulidad de sus amigos, la culpa que comenzaba a consumirla, todo se reflejaba en su rostro. Yo, por otro lado, me sentí vacío. Ya no había alegría ni satisfacción en la venganza. La venganza no me devolvía lo que había perdido, solo me hacía sentir más vacío, más atrapado en el dolor de una traición que nunca imaginé. Lo único que quedaba era una pregunta que resonaba en mi cabeza,
¿y ahora qué? Valeria finalmente soltó las capturas, las dejó caer al suelo como si fueran una carga que no podía seguir sosteniendo. Todos la miraban, esperando una respuesta, esperando una justificación que nunca llegaría. Valeria no soportó más. Con el rostro enrojecido por las lágrimas, dejó la caja y las capturas caer al suelo como si fueran demasiado pesadas para sostenerlas. En un impulso, se levantó, sin mirar a nadie, y salió corriendo de la habitación. La puerta se cerró de golpe tras ella, y el sonido del cierre resonó como un eco vacío, que confirmó que ya no había vuelta atrás. La sala quedó en silencio absoluto. Ninguno de sus amigos se atrevió a decir nada al principio. Algunos, todavía con la confusión reflejada en sus rostros, miraban hacia la puerta por donde Valeria había salido, esperando que regresara, que todo fuera un malentendido, que se tratara de una simple discusión. Pero sabían que no lo era. La evidencia estaba en el suelo, en las capturas de pantalla, en la realidad que no se podía negar. Yo, por mi parte, no sentí la necesidad de quedarme más tiempo. La fiesta que había comenzado con risas y bromas, que en algún momento había sido mi escape, ahora era una pesadilla. Los recuerdos de esos momentos felices se mezclaban con el sabor amargo de la traición, y la angustia de lo que acababa de suceder me golpeó con fuerza. No quería estar ahí, entre sus amigos, entre la gente que no entendía lo que realmente había pasado. Todo se sentía tan falso. Con una calma fría que ni yo mismo podía comprender, me levanté de mi lugar. La gente empezó a susurrar, algunos comenzaron a acercarse para preguntarme qué había sucedido, pero no me importaba. No me importaban las explicaciones, ni las disculpas que ellos pudieran ofrecer. No quería nada de eso. Ya no. David, ¿qué ocurrió? Me preguntó Juan, con una expresión preocupada, sin entender del todo lo que había sucedido. En sus ojos había un atisbo de duda, como si aún no quisiera aceptar lo que había ocurrido. Lo miré un momento, sin responder. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero de alguna manera sentía que ya no había espacio para más palabras. La verdad ya estaba sobre la mesa. No tenía que dar explicaciones. No tenía que defenderme. No quiero hablar con nadie, respondí, mi voz tan fría como el aire de esa noche. Dije esas palabras con firmeza, y sin esperar respuesta, me dirigí hacia la puerta. En cuanto crucé el umbral, escuché algunos murmullos y preguntas detrás de mí, pero no me detuve. Cerré la puerta con suavidad y caminé hacia el pasillo, sin mirar atrás. No me importaba lo que pensaran los demás. No me importaba lo que pudieran decir. Valeria había roto algo que no se podía reconstruir, y yo ya no estaba dispuesto a seguir en ese lugar, ni entre esas personas. Cada paso que daba me alejaba de esa escena, de esa fiesta que había dejado de ser una celebración y se había convertido en un recordatorio de lo que había perdido. Salí del edificio sin que nadie me siguiera. La noche estaba fría, y aunque el aire me golpeaba la cara, no sentía nada. Me subí al coche sin prisa, como si el tiempo ya no tuviera importancia. Cuando arranqué el motor, el sonido me pareció lejano, casi como si estuviera en otro mundo. La ciudad a mi alrededor seguía su curso, pero yo, en ese momento, solo quería alejarme. Los mensajes comenzaron a llegar. El primer mensaje fue de Juan, preguntándome si estaba bien, si quería hablar sobre lo que había sucedido. Lo ignoré sin pensarlo. No tenía nada que decirles. ¿Qué podría explicar? ¿Qué había sido todo una mentira? ¿Qué había invertido años de mi vida en algo que no valió la pena? A continuación, llegaron los mensajes de otros amigos de Valeria, tratando de obtener más detalles, pidiendo que les explicara lo que había ocurrido, como si ellos no pudieran creer que algo así hubiera sucedido. Pero no me importaba. Ni sus dudas ni sus intenciones de buscar una respuesta. Todo lo que quería era escapar de la realidad, y para hacerlo, debía mantenerme alejado de todo lo que me recordara a ella. El teléfono siguió vibrando, pero no lo miré. No tenía la fuerza ni la voluntad de responder. Cada mensaje era como un recordatorio de que el mundo seguía girando, pero yo ya no quería ser parte de ese juego. Ya había perdido demasiado. Con cada kilómetro que pasaba,
sentía que me liberaba un poco más. El ruido de la carretera, las luces de la ciudad a lo lejos, todo se iba desvaneciendo mientras me adentraba en la oscuridad. No importaba lo que Valeria hiciera o dijera, ya era demasiado tarde para volver atrás. Yo había tomado mi decisión y no había vuelta. En ese momento, no sentí odio ni rabia, solo una profunda sensación de vacío. La venganza que había planeado, el regalo en la fiesta, todo había servido para exponer la verdad, pero al final, no me dio la paz que esperaba. La situación se había resuelto, pero dentro de mí, algo se había roto irremediablemente. El teléfono siguió vibrando varias veces más durante el camino, pero mi única respuesta fue ignorarlo. Ya no importaba lo que los demás pensaran. Yo había tomado el control de mi propia historia. El día terminó y la noche continuó su curso. Yo, por mi parte, solo quería olvidarlo todo. Regresé a casa sin saber realmente por qué lo hacía. No tenía un rumbo claro, ni una idea de qué esperaba. La venganza que había planeado y ejecutado con tanto detalle no me había dejado con la sensación de victoria que pensaba que tendría. En lugar de eso, sentía un vacío enorme, como si todo lo que había pasado solo hubiera dejado un sabor amargo en mi boca. La verdad es que no sabía qué hacer ahora. Ya había hecho lo que sentía que debía hacer, pero ahora todo eso parecía no tener ningún sentido. Conduje en piloto automático, sin pensar demasiado, sin buscar respuestas. La carretera estaba tranquila, las luces de los autos pasaban a un lado, pero todo me parecía distante. No tenía la cabeza en el presente. Mi mente estaba en una especie de bucle, reviviendo la escena una y otra vez, el momento en que le di el regalo, la expresión en su cara, el caos que se desató en la fiesta. Había sido tan dramático, tan explosivo, y, sin embargo, no me sentía mejor. Cuando llegué a casa, ni siquiera me molesté en estacionar correctamente. Dejé el coche en la entrada y entré sin pensar, como si el espacio vacío de mi hogar pudiera darme alguna respuesta que mi mente no podía encontrar. Me dejé caer en el sofá, mirando el techo, sin hacer nada. El teléfono siguió sonando, las notificaciones llegaban sin parar, pero no tenía ganas de mirarlas. La gente preguntaba, me enviaba mensajes. Estaba claro que querían saber qué había pasado, pero la verdad era que no tenía ganas de hablar con nadie. Ni siquiera con ellos. Valeria no me iba a llamar. Lo sabía. Ya había tenido suficiente y ahora ella era una incógnita. ¿Lo lamentaba? ¿Quería explicarse? No lo sabía, y tampoco me importaba demasiado. Lo que me importaba era que todo eso, toda la situación, ya no me afectaba de la manera que pensaba que lo haría. La venganza no me había dado paz. Había estado tan centrado en hacerle daño, en mostrarle lo que había descubierto, que había olvidado lo más importante, mi propio bienestar. Al final, todo había quedado en un acto vacío. Ella ya no me llamaba, no me buscaba. Y la verdad es que, aunque eso debería darme satisfacción, no lo hacía. Solo me sentía cansado. Cansado de todo. Cansado de las mentiras, de las traiciones, de los juegos. Cansado de mí mismo por haber llegado tan lejos. Me di cuenta de que, al final, lo único que había logrado con mi venganza era alejarme de alguien que, en algún momento, había sido importante para mí. Pero, en el fondo, eso era lo mejor. Había cerrado un capítulo, aunque no me sintiera triunfante. Y ahora, por primera vez, me di cuenta de que la verdadera libertad no venía de hacerle daño a otra persona. Venía de soltar el resentimiento, de dejar ir el rencor y, finalmente, seguir adelante. Aunque no tuviera ni idea de cómo hacerlo, al menos sabía que no iba a estar atado a ella nunca más.